Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque toda la escritura es respirada por Dios y útil para enseñar, para instruir en rectitud al hombre y la mujer de Dios, por supuesto, para toda buena obra. Y la buena obra es estar en la llenura del Espíritu Santo y poner en práctica todo lo que Dios tiene para nosotros. Y también nos dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Y la precisión es citar nuestros pecados, disponernos a estudiar la palabra de Dios y en la llenura del Espíritu Santo poder entender el fenómeno espiritual. Es un evento increíble. Nosotros estamos tratando de llegar a entender el máximo fenómeno del universo, entender la mente de Cristo. Es un privilegio impresionante el que podemos tener cuando nos disponemos, según el protocolo divino, a estudiar, conocer y aprender la mente de Cristo para que en el momento de la adversidad podamos utilizarlo. Esto es algo impresionante, que nosotros podamos tener este privilegio de poder llegar al palacio y poder presentarnos ante Dios y decirle, Padre, yo cometí tal o cual pecado. Y lo más bello, que no tenemos que necesitar a ningún intermediario. Eso es libertad. Por lo cual, haciendo uso de 1 Juan 1:9, dispongámonos a reconocer nuestros pecados ante Dios y de esa forma estar blancos como la nieve para empezar la clase de hoy. Gracias, Padre, por esta oportunidad y este increíble privilegio que nos das de poder conocer tu plan. Te pedimos que vengas a hacer todo claro, según tu protocolo, para que podamos entender este tema. Te lo pedimos en el nombre de su Majestad Jesucristo. Amén. Bien, continuando con nuestro tema de la gracia, y por qué es tan importante comprender esto tan maravilloso. Porque en la medida que nosotros entendemos cómo funciona la gracia, qué es la gracia, entenderemos también cómo funciona el plan de Dios. Entenderemos que esta es la política divina y que todo lo que tiene Dios para nosotros está bajo ese protocolo. Ahora, cuando veamos un comunicador que nos dice que tenemos que hacer alguna u otra cosa, estamos viendo que no es la palabra de Dios. Porque Dios no nos impone condiciones. La única condición es que estemos llenos del Espíritu Santo para poder metabolizar la doctrina bíblica. Todo es gratis. Todo es libre voluntad. Por lo cual no puede haber una muestra de sacrificio de parte de nosotros, un compromiso o un sacrificio nuestro, porque de esa forma estaríamos involucrando nuestras capacidades, nuestras habilidades, nuestras emociones, nuestro autolimitarnos por alguna razón de nuestras autocontrol, cuando realmente lo que debe controlarnos es el Espíritu Santo. Y para eso tenemos que tener información. Es decir, no tiene mérito alguno que yo me reprima de tal o cual actitud o cual o tal tendencia si lo estoy haciendo con mis propios medios. Entonces ahí yo me llevo la gloria, porque estoy diciendo, es que yo tengo mucho autocontrol, tengo mucha disciplina, puedo tener una capacidad para evadir los vicios o mi tendencia. Si lo estás haciendo de esa forma, olvídate. Si estás diciendo, yo tengo tendencia al alcohol y lo voy a dejar porque voy a hacer un esfuerzo de voluntad para dejar el alcohol, pues sigue emborrachándote, porque de alguna forma eso no está haciendo absolutamente nada dentro del plan de Dios. En cambio, si yo estoy enamorado del plan de Dios, estoy involucrado dentro del plan de Dios, amo estudiar la palabra de Dios, amo conocerlo y amo acercarme a Él, yo lo que deseo es estar en casa de mi Padre, porque es el ambiente más exquisito, más delicioso en el que puedo vivir. Estoy en el palacio y como tal, en la medida que voy metabolizando y aplicando la doctrina bíblica, voy
cambiando, todas esas cosas que definitivamente no me favorecen en nada, porque lo que importa realmente es estar funcionando dentro de la energía del espíritu y estar dentro del palacio, estar controlado por el espíritu. Y en la medida que eso vas avanzando en ese aspecto, las cosas ya que antes te interesaban ya no tienen importancia. Ya no tiene importancia emborracharte, ya no tiene importancia irte de fiesta, ni andar con mujeres, ya no tiene importancia satisfacer tu naturaleza de pecado. Y vamos a caer, eventualmente vamos a caer, vamos a tropezar, pero la idea es ir cayendo cada vez menos, pero no por nuestros propios esfuerzos, sino porque para nosotros no debe haber nada más delicioso, nada más importante que conocer a Dios, que estar en su palacio. Y cuando te das cuenta, en la medida que avanzas, te das cuenta que las cosas de este mundo ya no te interesan como te interesaban antes. Ya no te interesa la aprobación del género humano. Qué terrible es cuando somos tan inmaduros de pensar que agradarle a la gente es importante. Ser el chico popular de la fiesta, al que invitan para la fiesta solamente porque eres chistoso y eres agradable o cantas bonito. Entonces, tratar de impresionar a la gente, eso demuestra que no tienes personalidad. Ahora sí, como una forma natural, eres una persona que amable y agradable, pero pues bien, pero si estás intentando lograr la aprobación de la gente, eres un pobre títere de tu necesidad de aprobación. Igualmente tampoco debemos buscar la aprobación de Dios porque es imposible que lo logremos. La única manera que Dios se satisface con nosotros es que funcionemos dentro de la llenura del Espíritu Santo, porque la única obra que satisface la justicia de Dios es la obra de Cristo en la cruz. Por lo cual, continuando con este tema de la gracia, que es impresionante, es apasionante, porque nos hace comprender cómo funciona Dios hacia nosotros. Entonces dice, bueno, ¿cómo es posible que un Dios tan perfecto, tan increíble y maravilloso pueda mirarme con tanto amor? Y es precisamente porque al momento de nosotros identificarnos, que es decir, bautizarnos, porque lamentablemente la palabra bautizo ha sido tristemente manipulada pensando que solamente es echarse agüita y no entienden que el echarse el agüita era una forma de enseñar, porque no todos tenían la capacidad, primero que no sabían leer ni tampoco tenían las escrituras o no se les enseñaba correctamente. Y cuando Juan, el bautizador, no el bautista, sino el bautizador, eh, sumergía a la gente en el agua, lo que estaba era explicándole, mira, tú ¿y crees en que va a venir el Redentor? Sí, sí creo. Bueno, mira, lo que va a suceder en el momento es que vas a morir, ser sepultado y luego resurrecto. Eso era lo que significaba el hundir a la persona en el agua y sacarlo, para que seas identificado con la obra de Cristo en la cruz. Es el ejemplo que pongo siempre con una gorra o una franela, una camiseta, con el logo de tu equipo favorito. Eso representa que te gusta ese equipo, que te identifiques con ese equipo, con sus jugadores, con su forma de jugar. Esa es pero nosotros tenemos un sello y una identificación aún más maravillosa que es en el Espíritu. No hace falta sumergirse en agua para ser bautizado. Al instante que crees en Cristo, eres bautizado. Y cuando te das cuenta de que solamente eres bautizado apenas por creer en Cristo, entiendes que no tienes que hacer ni cumplir con ningún ritual, ni con ninguna política eh, de ninguna congregación, de ningún grupo religioso que te dice que tienes que actuar de tal o cual manera, o que debes hacerlo en público, o que debes hacer una oración en público, o que es satánico, es hacer que una persona que está en pañales se suba a un púlpito, a un escenario, a confesar sus pecados públicamente. Eso es una muestra de la ignorancia, del conocimiento y la maldad, porque esa persona estará sometida al escarnio, a la crítica, al, a la violación de su libertad, de su soberanía, de su privacidad, al exponer públicamente los pecados que haya cometido. Porque imagínense, allí se está poniendo en público el que, mire, fulanito o fulanita tiene este tipo de tendencia y ahí habrán muchos de los que están sentados que tendrán otro tipo de tendencia como chismosos y van a ir a comentar o que son autorrectos y van a criticar la vida de alguien.
Entonces es de mucho cuidado hacer algo como eso, de hacer exposición pública de las cosas personales. Por eso es lo importante de que esta vía de formación, de clases, sea tan privada, para que se respete la privacidad. Y el comunicador tiene la responsabilidad de conservar y proteger la privacidad de los miembros de la iglesia. Por esa razón es que este grupo está cerrado. También, claro, no hay nada de malo con la vida social, con que los miembros de la iglesia puedan hacer un picnic, pero eso no tiene nada que ver con la relación con Dios, eso no tiene nada que ver con la iglesia. El único propósito de la iglesia es enseñar, donde este individuo comunicador se dedica a estudiar y a enseñar la palabra de Dios. Y no porque el individuo sea mejor. El comunicador lo único que tiene es la boca, que pronuncia las palabras que ha aprendido y que ha recorrido el camino un poco más, pero no tiene más autoridad que la de conservar ese espacio como un sitio de inculcación de la palabra de Dios. Pero no tienen más autoridad que la que en el momento de la comunicación. Por eso es importante no venerar a los pastores. El pastor maestro es un individuo que se dedica a estudiar y a enseñar única y exclusivamente a eso. No tiene ningún otro tipo de privilegio. Ahora, que si el comunicador dedica su tiempo a estudiar y enseñar, bienvenido sea. Pero entonces cuando el comunicador utiliza una serie de normas humanas para controlar la congregación, para pedir dinero evidentemente, y que obliga a la gente a hacer cierto tipo de cosas, evidentemente él está demostrando desconocimiento de la palabra de Dios. Porque el comunicador, bajo ningún concepto, debe obligar a la gente o incitarlos a hacer algo o comportarse de cierta manera, porque esa es la forma de funcionar dentro de esa iglesia y definitivamente ese no es tu lugar. Y muchísimo menos pedir dinero. Tarde o temprano, el miembro de la familia real que va creciendo espiritualmente tiene el privilegio de colaborar, pero eso es voluntario y no porque el comunicador está pidiendo, porque a quien ese comunicador le debe es a Dios. A quien ese comunicador, de quien ese comunicador depende es de Dios. Es Dios quien debe proporcionar los recursos para que ese individuo sobreviva, porque el comunicador es empleado de Dios. Entonces, hay allí un poco de las muestras de las tantas distorsiones que hay dentro de las iglesias. La iglesia es un salón de clases donde se enseña la palabra de Dios. Y si el propósito de la iglesia no es enseñar la palabra de Dios, sino hacer reuniones, cantar canciones, arrodillarse y pedir dinero, definitivamente esa iglesia está distorsionada. Y muchas iglesias con miles de personas crecen justamente por la falta de comunicación y porque la gente es negativa y porque Satanás hace un trabajo magistral para confundir a la gente, pero donde allí no hay real comunicación de la palabra de Dios. Entonces, bien, continuando con nuestro tema, dice que hay 3 razones para la fe sola en Cristo, solamente para la salvación eterna. Es decir, ¿qué quiere decir esto? La fe sola en Cristo, solamente para la salvación eterna. No existe intermediario entre Dios y el hombre sino Jesucristo. Por lo cual, imágenes de cualquier tipo, de vírgenes, de mujeres que fueron, como no, María tuvo un papel importante, privilegiado a lo máximo, pero no fue más que una mujer. ¿Y por qué fue elegida María? Bueno, porque venía del linaje de David, así como venía del linaje de David José, porque eran escogidos por Dios, porque cumplieron con una serie de requisitos de descendencia, de ascendencia. Pero María luego tuvo hijos. Entonces, para que lo entendamos, era una mujer como cualquier otra. No hay que rendirle tributo, no hay que rendirle más respeto que el que se le merece cualquier otra persona, pero no existe tal cosa como que exista como este intermediario entre Dios y el hombre. El único intermediario es Cristo, que quede claro eso. Entonces, la fe sola en Cristo solamente para la salvación eterna. La gracia eficaz, que es la palabra griega telestai, y estuve recientemente buscando en el diccionario esta palabra, telestai, en el diccionario griego, y telestai significa que todo está consumado. Proviene de la raíz griega teleo, y significa eso, consumar.
Lo mismo que en el Antiguo Testamento, en el hebreo, se mencionó como consumar, cuando Dios dijo, todo está, o sea, Dios descansó, porque todo estaba provisto por Dios. Todo había sido consumado por Dios. Fue lo mismo que Cristo dijo en la cruz. Ahora, ese mismo Cristo que muere en la cruz fue el mismo Cristo que descansó al octavo día una vez finalizada la construcción del universo. Para que entendamos lo increíble de todo esto, que el mismo Cristo que muere en la cruz, que provee la salvación para todo el género humano, pagando los pecados pasados, presentes y futuros de la humanidad, fue el mismo Cristo que edificó el planeta. Entonces, bueno, pero a ver, ¿en qué te basas para decir que Cristo fue el que edificó, construyó el planeta? Para que vean que Cristo no es un simple hombre como muchas veces nos lo quieren presentar algunas religiones. Porque lamentablemente, a ver, voy a buscarlo acá porque recientemente lo busqué, en Juan 1:10, y es que es increíble cuando uno ve estos versículos para entender lo magnífico de toda la obra de Cristo en la cruz. Este fenómeno impresionante. En el mundo estaba, y se está refiriendo en el pasado, mucho antes de que Cristo estuviese aquí físicamente, estamos hablando de la unión hipostática, durante esos 33 años. Dice en Juan 1:10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. No estaba hablando de que él fue la motivación para que Dios Padre construyera el mundo, sino que en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Se está refiriendo a que desde su mano él construyó todo. Pero el mundo no le conoció. Y a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y luego nos dice en el 14, y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito, es decir, nacido en forma única, lleno de gracia y de verdad. Y por aquí hay otro versículo que me llamó bastante la atención, que creo que era en Juan 1:3, para que entendamos lo increíblemente importante de comprender todo esto. Todas las cosas por Él fueron hechas, en Juan 1:3, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y si vamos un poco más atrás, porque esto hay que releerlo varias veces, en Juan 1:1, en el libro de Juan 1:1, dice, en el principio, que no era un principio porque no se está determinando una fecha, sino está hablando no del principio de la construcción del universo, sino en el principio se está hablando de una eternidad pasada. Era el verbo y el verbo era con Dios, cara a cara con Dios. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, como iguales. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Recordemos que Dios Padre es el diseñador del plan. Dios Hijo es quien lo ejecuta y Dios Espíritu Santo es quien lo comunica. Y actualmente estamos en la fase en la que Dios Espíritu Santo se encuentra en la tierra comunicando la palabra de Dios y haciendo posible que nosotros recibamos toda esta información. Entonces, es impresionante porque lamentablemente hay mucha gente que no considera a Cristo como hijo, como Dios, sino como un profeta. Pero ahí está la distorsión de Satanás. Entonces, tetelesta y todo está consumado. El mismo Dios que construyó el universo, que construyó todo esto, es el mismo Dios que muere en la cruz. La humanidad perfecta y deidad indisminuida, muriendo en la cruz para pagar todos nuestros pecados. Entonces así uno puede terminar, de entender cómo un Dios tan perfecto es capaz de morir por nosotros en la cruz. Y definitivamente la mejor respuesta es que su amor es infinito. Porque Dios amó al mundo tanto que ha dado su Hijo nacido en forma única para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces aquí la gracia eficaz. Cuando el que está muerto espiritualmente responde al llamado divino, bien sea que alguien se lo diga, lo lea en una pancarta, lo encuentre en un papel tirado en el piso, lo que sea, de la forma en la que se le presente, Dios se encarga de que, sabiendo que esa persona
es positiva, Dios le va a enviar el mensaje de cualquier manera. Entonces ahí está la gracia eficaz, porque Dios provee la salvación para todo el género humano, creyente y no creyente. Ahora, si el individuo, al momento que se le presente el Evangelio, no quiere aceptarlo, ahí está blasfemando contra el Espíritu y está definitivamente rechazando la obra de Cristo en la cruz y permanece condenado. Esto es un evento increíble y la oportunidad más grande que se le puede presentar a un no creyente es justamente creer en Cristo. Y la oportunidad más grande que se le puede presentar a un creyente es tener acceso a la información divina y aprovecharla al máximo, disfrutar el crecimiento espiritual que le puede proveer todo esto. Y lo increíble es alcanzar un nivel de felicidad enorme, un nivel de felicidad incomparable con cualquier lujo, cualquier placer por más delicioso que sea. La oportunidad más grande y la felicidad más grande que puede alcanzar el creyente es justamente alimentándose de la palabra de Dios, crecer hasta la cima y alcanzar felicidad aunque las condiciones ambientales, socioculturales, económicas y de salud puedan presentarse. Aunque tu familia te deteste, aunque estés solo en una montaña, viviendo en la miseria, bajo un puente, en una prisión o enfermo. La felicidad más grande que puede disfrutar un creyente es llegar a la máxima cima del conocimiento de la palabra de Dios. Cuando el que está muerto espiritualmente responde al llamado divino o la invitación a la salvación eterna, éste simplemente cree en Jesucristo. Ahora, si yo como comunicador mezclo el evangelio, las buenas noticias, con mi punto de vista, yo efectivamente no estoy haciendo mi trabajo como debe ser y esa información no llega de forma clara al no creyente. La palabra no dice que debes decir, cree en Cristo y bautízate, o cree en Cristo y deja los vicios, o cree en Cristo y pórtate bien, cree en Cristo y deja el alcohol, cree en Cristo y deja de ir a los burdeles. No, dice, cree en Cristo y serás salvo. Cuando comprendes eso y sabes que no tienes necesidad de hacer ningún tipo de cosa, es increíble el nivel de libertad que se siente. Entonces, este es un pensamiento espiritual en el que el alma de la persona muerta espiritualmente, es decir, el tener la oportunidad de recibir el Evangelio y en ese instante el Espíritu Santo funciona como espíritu humano y le hace entender al individuo. Y si el individuo es positivo y acepta, en ese instante viene a nacer de nuevo. Y es un fenómeno que sucede en fracciones de segundo. Y solamente por decir, sí creo. Esto es lo increíble. Nosotros estamos cerebro espiritualmente muertos e incapaces de tener un pensamiento espiritual. Cuando tú respondes con fe en Cristo, al llamado divino, a creer en Cristo, la gracia de Dios, Espíritu Santo, toma tu fe sola en Cristo y la hace efectiva para salvación. Quiero avanzar un poco porque apenas vamos por la página 20 y esto es un estudio que tiene aproximadamente 100 páginas. Entonces, pero bueno, continuando con esto, cuando el legalista trata de encajonar a todos los creyentes en su propio modelo y modo de pensar, y eso sucede muchísimo, cuando el individuo legalista cree que por hablar bajito, con las manitos pegadas y con cara de espiritual, los ojos lánguidos, eso es espiritualidad. Y porque se impresiona a él e impresiona a los demás con su actitud, pero no impresiona a Dios. Eso es un hipócrita. Pero ese individuo legalista es capaz de crear un modo de religión y de pseudo espiritualidad. Y recordemos que el mentiroso más grande del universo, el creador de la religión, es Satanás. Y él creó un sistema de pseudo espiritualidad, que es la moralidad, esa en la que tú miras por encima del ojo a los demás o de que te impresionas de ver qué bien te portas. Y lo podemos ver como un ejemplo, que lo primero que hicieron una vez Adán y Eva cuando cayeron fue justamente comportarse moral ante el otro. Vístete, no, vístete tú. Y se taparon y se pusieron hojas, se avergonzaron de su desnudez, cuando antes habían estado desnudos y no se avergonzaban. La primera manifestación de la muerte espiritual, de las habilidades de la arrogancia. Autojustificación, autoengaño y autoabsorción. Y luego cuando Dios, de hecho Cristo, le pregunta, ¿qué haces allí? ¿Por qué te escondes?
Lo primero que él dijo, la mujer que tú me diste, la culpa a ella y lo culpa a Dios. En lugar de decir, Padre, yo reconozco que yo la embarré. No, lo primero que hace es culparla a ella y a Dios. La mujer que tú me diste me engañó, me dio de comer. Ni siquiera dijo me engañó. La mujer que tú me diste me dio de comer y yo comí. Entonces es muy cobarde. Entonces, autojustificación, autoabsorción y autoengaño. Entonces, es importante que tengamos claro todo esto porque de esa manera vamos a comprender cuáles son las habilidades de la arrogancia. Que Satanás lo primero que hizo fue cuando el pecado que cometió fue el de arrogancia, el querer ser igual al Altísimo y creó un sistema de pseudo rectitud, de pseudo espiritualidad, creando la religión y pensando que por la moralidad, por ser morales y comportarnos bien delante de la gente, ser unos amables y bondadosos y poner una cara lánguida de bondad ante la gente, con esa pseudo espiritualidad, con esa pseudo humildad, se impresiona a la gente y se alcanza la admiración de Dios. Cuando es falso, no se puede alcanzar más allá de lo que es Cristo, de lo que hizo Cristo en la cruz, no se puede ganar la aprobación de Dios. Pero entonces este tipo de individuo crea un sistema de pseudo espiritualidad, de pseudo moralidad, de pseudo rectitud, el auto recto, el individuo hipócrita, para que los demás entren dentro de su patrón. Y lo único que está haciendo es demostrar la ignorancia, la oscuridad del alma de ese individuo, porque está rechazando lo que Cristo hizo en la cruz, creyendo que de esa forma va a impresionar a Dios. Entonces, cuando cuando el creyente no responde a ideas erróneas del legalista, este se sorprende y se frustra proclamando que el verdadero creyente en realidad nunca ha creído. Yo llegué a ver en muchas ocasiones individuos autorrectos, legalistas, hipócritas, que entonces criticaban las actitudes de otros creyentes diciendo que no, es que él nunca creyó en Cristo, porque ve que el otro tropieza. Sí, pero tú estás tropezando peor, porque te sientes mejor que él, porque lo estás juzgando. Entonces es importante describir qué es realmente la espiritualidad para poder nosotros entender cómo debemos llevar nuestra vida, entender cómo debemos actuar dentro del protocolo divino y no pensar que somos mejores que nadie, porque tan pecador es el que se va de prostituta y se emborracha como aquel que está criticándolo porque se va de prostituta y se emborracha. Para que nadie se sienta mejor que nadie. Y lamentablemente está llena de hipocresía. De hecho, los fariseos eran individuos muy respetuosos de la ley mosaica, del cumplimiento de la religión. Pero, de hecho, los fariseos eran digamos que una secta dentro del judaísmo, que eran de los que eran vistos como mayores eh, cumplidores de la ley. Y de hecho, Saulo de Tarso, era uno de los más altos legalistas, hipócritas, terroristas que eran capaces de perseguir cristianos y asesinarlos en nombre de Dios. Pero luego se dio cuenta que no era la forma de agradar a Dios. Y se convierte al cristianismo, cree en Cristo, y en ese instante cambia su nombre a Paulos, que significa disminuido. En la medida que ves la grandeza de Dios, comienzas a ser disminuido, comienzas a ser realmente humilde, porque humilde es someterse a la autoridad. Comienza a reconocer que él era un individuo sumamente defectuoso, que incluso se fue tan autorrecto y tan hipócrita que sostuvo la ropa de Efraín mientras era apedreado, de Esteban, perdón, mientras era apedreado hasta la muerte. Entonces, para que no nos sorprendamos con las actitudes de autorrectitud, de pseudo-rectitud y de legalismo de los individuos. Entonces, cuando el individuo legalista ve que otro miembro de la familia real no se comporta según sus estándares, suele decir eso, de que él nunca ha creído realmente en Cristo. Cuando la relación es individual, solo Dios sabe lo que hay en tu corazón. Y corazón es la palabra griega cardia, que significa tu mente. Entonces,
para que pongamos las cosas en su justo lugar. De este pensamiento legalista viene la herejía y la blasfemia, que debes creer y comprometerte a algo. Arrepiéntase, dice. Pero es que la palabra arrepentirse no se conoce, no se entiende. Arrepentirse, de hecho, hay dos palabras en griego para referirse a arrepentimiento, y una es eh, metamelomai y metanoeo. Metamelomai es cambiar tu forma de pensar con respecto a algo, pero donde el mérito te lo llevas tú porque estás haciendo un cambio con respecto a ti, que por lo general es un cambio emocional, cambiar la forma de pensar con respecto a las consecuencias que te afectaron. Donde tú dices, yo no voy a hacer esto porque ay, me arrepiento mucho de lo que hice, pero entonces el cambio es interno hacia ti, cuando en realidad el arrepentirse del que se refiere la Biblia es metanoeo, es cambiar tu forma de pensar, pero con respecto a Cristo. Es decir, es donde en ese instante tú dices, veo el pecado que cometí, pero reconozco que Cristo lo pagó en la cruz. Donde el centro de la oración, el centro de la frase, el centro de la motivación que te impulsa a pensar de forma distinta es Cristo y no tú ni tus emociones. Por eso es importante entender cuando Judas se arrepintió emocionalmente por las consecuencias acarreadas y sintió amargura en su corazón, donde la persona no está en la llenura del Espíritu Santo y sigue actuando de forma emocional o tomando malas decisiones. Y fue por eso que Judas se suicidó. Se ahorcó, aunque no se mató ahorcándose, sino que la rama estaba podrida y se cayó. Y se cayó por el despeñadero. Entonces, continuando con la clase, es importante entonces que entendamos también lo que significa el metanoeo, el cambia tu forma de pensar con respecto a Cristo. Y es justamente eso lo que hacemos cuando citamos nuestros pecados. Dejamos de vernos a nosotros y vemos a Él en la cruz. Por eso el citar los pecados es tan importante, porque estamos poniendo nuestra vista en la obra de Cristo en la cruz. Y el centro de todo es Cristo. El centro de todo el plan de Dios es Cristo, de lo que Él hizo en la cruz. De este pensamiento legalista viene la herejía y la blasfemia de que debes creer y comprometerte a algo, que tienes que tener remordimiento de conciencia por tus pecados, que tienes que hacer de Cristo el Señor de todo, que tienes que creer y ser bautizado, que tienes que creer y vivir una vida moral, que tienes que creer y tener una experiencia emocional, que te debes sentir salvo. La salvación no se siente, eres o no eres salvo. Que tú debes pasar adelante y hacer una confesión pública de tu fe, que tú debes invitar a Cristo a tu corazón, etcétera, 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 todo ese tipo de babosadas que se dice. Entonces, que puedan sonar muy espirituales, no lo son. Entonces, continuando con nuestra clase, en Efesios 2:8, porque por gracia, es decir, por regalo, ustedes han sido salvados en el pasado con el resultado que continúan salvados por medio de la fe. Y esta es una versión del coronel Robert Louis, que si lo buscamos en cualquiera de las versiones de la Biblia, Reina Valera, por ejemplo, o cualquier otra, no aparece de esta forma porque esto fue una extrapolación y digamos que lo desglosó mejor, lo aclaró el coronel por el conocimiento que tenía con el griego. Y a mí me impresiona muchísimo cuando me meto en el idioma original, cuando me meto en el griego o en el hebreo y es para quedarse embobado por horas y horas al estudiar en los idiomas originales, porque la cantidad de información que arroja la Biblia en los idiomas originales es impresionante. Entonces, continuando y repitiendo este versículo, en Efesios 2:8, que ahora vamos a buscarlo también aquí en la Reina Valera para ver y comparar. Aunque realmente la cuestión de la comparación no es necesaria, pero sí es interesante para ver algunas diferencias y entender también muchas veces como la misma Biblia en castellano queda un poco de eficiencia, crea un poco deficiente, perdón, y se queda un poco corta porque la información no está suficientemente clara. Entonces, en Efesios 2:7, según nos dice la versión Reina Valera del año 2004, eh, por, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Ajá, un don de Dios. ¿Qué es un don de Dios? Entonces vamos a verlo en la versión del coronel, que no deja de ser increíblemente amplia y muy, muy deliciosa. Porque por gracia, es decir, por regalo, ustedes han sido salvados en el pasado,
es decir, desde la eternidad pasada, desde el momento, por supuesto, de la obra de Cristo en la cruz, que fue lo que definitivamente garantizó la victoria, la hizo pública, pero Dios en su preconocimiento de todas las cosas sabía que eso iba a ser. En el pasado, con el resultado que continúan salvos. Esto quiere decir que no se pierde la salvación. Por medio de la fe, es decir, por medio de creer. Y esto, refiriéndose a la salvación, no de la fe, porque también hay algunos tergiversan esto diciendo es que por medio de la fe, o sea, que es por la fe y esto, refiriéndose a la fe, como queriendo decir que es porque yo tengo algún tipo de mérito. Y esto, refiriéndose a la salvación, no de ustedes, es decir, pues nosotros no podemos, es un regalo de Dios y no por obras, es decir, no por portarse bien, por hacer buena obra de buena voluntad, para que nadie se gloríe, porque el propósito de Dios es que nosotros no seamos que contribuyamos a la salvación, sino que todo ha sido provisto por Él. El regalo de Dios, la salvación, no como resultado de nuestras obras. Este versículo es muy elíptico, a consecuencia de la excitación y el entusiasmo de Pablo. Pablo en varias ocasiones tiene ese modo de hablar elíptico. Esto no de ustedes, o sea, como abreviación o digamos que ahorro de vocabulario. Para mí, vivir Cristo como una fórmula matemática, morir ganancia. Y es interesante ver cómo a veces utilizas esa forma de hablar como si fuese una fórmula matemática. 2 más 2, 4. Entonces, pues esto no de ustedes, no por obra, para que nadie se gloríe. Para que el mensaje llegue lo más claro posible, de manera breve, y que no se le pueda permitir a interpretaciones o añadiduras humanas. Entonces, por ejemplo, el modelo de lo que Dios hace por nosotros en la muerte espiritual antes de la salvación indica el modelo a través del cual toda la vida cristiana funciona. Esta es una declaración dogmática y absoluta en lo que se refiere a nuestra salvación por fe sola en Cristo solamente. Esto también indica que nuestra salvación es para siempre y no puede cambiar. Para quienes se mortifican pensando que la salvación podría cambiar, que podría perderse, que podría de alguna forma moldearse. Nosotros podemos ser lo más inútiles que puede haber. Sin embargo, Dios en ningún momento va a cambiar su forma de ser por quienes somos nosotros. Su punto 1. El modelo de lo que Dios hace por nosotros en la muerte espiritual antes de la salvación indica el modelo a través del cual toda la vida cristiana funciona. Esta es una declaración dogmática y absoluta en lo que se refiere a nuestra salvación por fe sola en Cristo solamente. Esto también indica que nuestra salvación es para siempre y no puede cambiar. Su punto 2. Tanto la gracia como la fe dependen totalmente en Dios. Y ahí su punto A. Todo el mérito le pertenece a Dios. B. Gracia es la función de la soberanía de Dios. Fe es la función de la voluntad humana. Es decir, nosotros simplemente decidimos, totalmente dependiente de la obra de Dios. C. Por lo tanto, la soberanía de Dios y la libre voluntad del hombre se encuentran en el instante de la salvación por fe sola en Cristo solamente. Para que veamos el increíble privilegio que tenemos nosotros de solo por creer, porque todo ha sido provisto por Él. Su punto D. Gracia es el lado divino de la salvación. Fe es el lado humano de la salvación. Su punto E. Fe es el único sistema no meritorio de percepción y decisión. Recordemos que está la fe, el racionalismo y el empirismo. Son 3 métodos de percepción, pero el único que no amerita habilidades humanas o no depende de las habilidades humanas es la fe. El racionalismo y el empirismo requieren capacidad humana, mientras que la fe es solo creer. Es el único sistema de percepción y decisión compatible con la gracia de Dios. Fe es la única fuente de salvación. Esto excluye la salvación por hacer a Cristo tu Señor, que es otra de las tonterías que se dice, por comprometerte a algo, por venir a ser moral, por la regeneración bautismal o por invitar a Cristo a tu corazón o a tu vida.
Si decimos que es porque yo invito a Cristo en mi corazón, entonces el mérito es tuyo, porque eres tú quien está invitándolo, cuando aquí es Cristo quien nos invita a nosotros. Reina Valera, perdón, la versión de Gálatas A3:26 de la versión del Coronel dice, porque todos ustedes siguen siendo los hijos de Dios a través de la fe en Cristo, comparada con Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino a través de la fe en Cristo Jesús. Precisamente nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que podamos ser justificados por fe en Cristo y no por las obras de la ley, porque por las obras de la ley ninguna persona será justificada. Nos dice en Juan 6:47, de cierto les digo. Y lo interesante es cuando ve esta repetición, de cierto os digo, o les digo. Está diciendo, presten atención, que hay un punto de doctrina importante aquí. Eso es lo que quiere decir de cierto os digo. Yo les digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Así de sencillo. Corto, pero preciso. ¿Por qué le añaden más cosas? Si está súper claro allí. En Juan 20:31 dice, pero estas cosas han sido escritas para que creas que Jesús es el Cristo, es decir, el comisionado para la salvación, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Su punto H, de la virtud de Dios viene su política de gracia. Así, sencillo. Nosotros no producimos la acción del verbo, ser salvos, sino recibimos la acción. Dios produce la acción de salvarnos. Nosotros producimos la acción de el creer en Cristo. Gracia es el lado divino de la salvación. Fe es nuestro lado de la salvación. Cuando la voluntad de Dios y la libre voluntad del hombre se unen, es estar en la gloria. Aceptando solo eso. Esta salvación no de la fuente de ustedes, nos dice en su punto 4. La elipsis aquí muestra que Dios lo hace todo. Nosotros somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Nosotros somos incapaces de hacer algo para nuestra salvación. Nosotros debemos reconocer que Dios ha hecho todo por nosotros. La salvación es el regalo de Dios. La salvación no es por alguna obra que nosotros pudiéramos hacer. Gloriarse aquí es gloriarse de lo que tú hiciste para ser salvo. Ejemplo, invitar a Cristo a tu corazón. El ejemplo que le puse hace un rato. Fe más algo. O sea, cree y haz alguna cosa. Nosotros nacemos totalmente incapaces de tener una relación con Dios. Por lo tanto, en gracia, Dios debe hacer todo lo necesario para nosotros. Su punto G, que ya me he ido perdiendo con los puntos y subpuntos, porque son tantos. Hay por lo menos 10 categorías de salvación por obras. Obras verbales, ¿ok? Estamos hablando de las cosas que se hacen muchas veces. Comprometerse para la salvación, salvación haciendo a Cristo tu Señor, obras rituales, salvación a través de la moralidad, salvación por la emoción, que en muchos sitios si no te sientes salvo, entonces, uy, tú no estás salvo, tienes que volverte a poner a llorar. Obras psicológicas, fe católica romana, ¿ya? Que tiene que creer también en los muñecos de Jesús. Salvación por obras verbales, incluyendo el pseudo arrepentimiento, haciendo un asunto importante del pecado, sintiéndote afligido por tu pecado, invitando a Cristo a tu corazón o a tu vida. Esto es una máxima libertad. Aquí no hace falta que nosotros manifestemos públicamente un arrepentimiento y se nos salgan las lágrimas y hacer todo una obra teatral para demostrar que nosotros estamos arrepentidos de lo que hicimos. ¿Y cómo no puede haber un arrepentimiento? Tú puedes sentir conmocionado por las burradas que ha hecho en tu vida. Pero eso no hace que Dios se impresione. El que tú llores o no llores o lo hagas público, eso no le impresiona a Dios. Lo que impresiona a Dios es la obra de Cristo en la cruz, y que tú la aceptes ya es un regalo increíble, porque estás unido perfectamente con Cristo para siempre, y eso te hace acreedor de lo mismo que Cristo es. Y eso es el maravilloso regalo, sin necesidad de que nosotros podamos hacer algo. Entonces, salvación por prometer algo. La promesa en cuestión tiene que ver con hacer algo o dejar de hacer algo. La obligación de llevar a cabo una acción particular. Que vayas a las naciones a predicar el evangelio. O toques las puertas con tu corbatita y tu pantalón de poliéster y tu señora con su moñito. Eso es una burrada. Eso no tiene nada que ver con Dios.
La palabra pistúo, es decir, tener fe en, no tiene ninguna connotación de obligación o promesa. Recibiendo a Cristo como Salvador no es para hacer un compromiso, sino para depender. Estamos aquí para depender de lo que Dios provee. Y a veces es muy difícil. Muchas veces no podemos entender cómo es que tengamos que depender de Dios para la salvación o para comer simplemente. Pero estamos aquí para depender, somos dependientes de Él. Él se encarga de todas nuestras cargas, de nuestras necesidades, Él no nos abandona. Qué increíble regalo. Tenemos el mejor y el único y el perfecto Padre del universo. ¿Por qué preocuparnos? El no creyente espiritualmente muerto no tiene la habilidad de comprometerse a algo espiritualmente. Por eso tú tienes que dejar el alcohol y luego vienes aquí y crees en Cristo. Ningún bebé humano ha tenido la habilidad de comprometerse a algo. Hablemosle a un niño en una cuna, a un bebé recién nacido. Mira, tienes que comprometerte con limpiar tu cuarto o no embarrar los pañales. ¿Ok? Así que, por favor, el niño no tiene capacidad para eso. Entonces, por eso dice que ningún bebé humano ha tenido la habilidad de comprometerse a algo. Lo mismo sucede en la vida espiritual. Dios es quien se compromete con nosotros. Nosotros no nos comprometemos a nada con Él. El compromiso con Dios son las 40 cosas que Él provee en el instante de la salvación. Entonces, por esa razón, lo mejor que podemos hacer, lo único y lo realmente que se ajusta a la justicia divina, es citar nuestros pecados, concentrarnos en el estudio de la palabra de Dios. Percepción, inculcación, metabolización y aplicación de la palabra de Dios. Él provee todo en el instante de la salvación. La salvación a través de hacer a Cristo tu Señor. En el instante de la salvación, Cristo posicionalmente es el Señor de tu vida. Así lo hagas público, ¿no? Tú lo puedes decir públicamente que es el Señor, hazte el Señor de mi vida. No hace falta nada de eso. Automáticamente, al creer en Cristo, ya Él es Señor de tu vida. Somos propiedad divina. Nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Experiencialmente, el creyente puede hacer a Cristo el Señor de su vida solamente cuando ha llegado a la autoestimación espiritual. Cuando ya sabes que no pierdes la salvación. Dios Espíritu Santo hace a Cristo el Señor de tu vida a través del bautismo del Espíritu o santificación posicional. En ese instante, el Espíritu Santo te saca del mercado de esclavos y te coloca en unión perfecta e infinita con Cristo. Te saca del mercado de esclavos. Qué increíble. Y eso es a través del bautismo. Y el bautismo es, ya le hemos hablado de identificación. Salvación a través de obras rituales, incluyendo bautismo, circuncisión, el observar la Eucaristía como condición para la salvación, la primera comunión, por Dios. Cumplimiento de días santos, de que sea el sábado, de que sea el otro día, que Semana Santa. Ignorancia total. Salvación por moralidad, es salvación por guardar la ley o cualquier sistema de moralidad. Eso es imposible, nadie puede cumplir la ley, solo Cristo lo cumplió. Tal como dejar de hacer algo considerado pecaminoso a través de la energía de la carne. En Romanos 3:20 al 22 nos dice, en el 3:20, no por las obras, porque por las obras de la ley ninguna carne será justificada delante de él, pues a través de la ley es el conocimiento del pecado. La ley fue escrita para que entendamos que tú quieres cumplir los estándares divinos, tienes que hacer tal o cual cosa. Y que se demostró que nadie puede cumplirla. Pero no está para que nosotros la cumplamos, no podemos, es imposible. Quizás no mates, quizás no forniques, pero mientes. Y si odias a alguien, lo asesinaste en tu mente. Entonces, para que seamos realistas, es imposible cumplir con los 10 mandamientos. Y es más, no son ni 10, son muchísimo más. Creo que 300 y algo. Entonces, basta con leer un poquito de la Biblia y solamente los 10 mandamientos no los podemos cumplir. La ley mosaica es imposible de cumplir para nosotros porque somos defectuosos a lo máximo. Entonces, para que lo tengamos claro, y no es para que se les baje la autoestima. Ok. Y en Romanos 3:21 nos dice, pero ahora, aparte de la ley, la rectitud de Dios ha sido manifestada, siendo comunicada por la ley y los profetas, es decir, las escrituras del Antiguo Testamento. En Romanos 3:22 nos dice, precisamente, la rectitud de Dios a través de la fe en Jesucristo para todos aquellos que creen, porque no hay distinción entre judío y gentil. En Romanos 4, del 4 al 5.
Lo dice, ahora, para el que trabaja para salvación, es decir, aquel individuo que cree que puede portarse bien para ser salvo, su salario se le calcula en las bases de la gracia, pero en las bases de la deuda. Perdón, no en las bases de la gracia, sino en las bases de la deuda. Es decir, que en lugar de conseguir alcanzar la salvación, lo único que está demostrando es que mereces disciplina divina. Pero al que no obra, es decir, no, en este caso estamos hablando de no creyente, significa que el que cree que portarse bien le alcanza a estar cerca de Dios o la salvación, ese individuo lo único que va a recibir es condenación eterna, al lago de fuego. Pero al que no obra para salvación, es el individuo que sabe que no puede ganar la salvación, sino que cree en él, quien justifica al no creyente, su fe le es acreditada para rectitud. Entonces estamos hablando de que son versículos extendidos o explicados por el coronel. Una versión un poco más clara. En Romanos 4:14 dice, porque si los que se basan en la ley son herederos, entonces la fe ha venido a ser nula. Si los que creen si los que se basan en la ley, en cumplimiento de la ley, entonces no tienen sentido la fe y las promesas han sido canceladas. Es decir, Dios no cumpliría. Obviamente no tiene sentido, ¿no? Entonces lo que quiere decir esto es que es falso. Por lo tanto, habiendo sido justificados por la fe y fe sola en Cristo solamente, tenemos paz, es decir, reconciliación con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Otro ejemplo de esto es la salvación por la emoción. Tú no eres salvo a menos que te sientas salvo. Son ejemplos de lo que se practica en las religiones, que tienes que sentirte salvo. Es que yo siento que aquí he encontrado la salvación, o es que yo siento que Cristo. No tiene nada que ver con lo que nosotros sintamos. Tiene que ver con la objetividad de creer en Cristo y estar concentrado en Dios y saber cómo funciona la mecánica espiritual, porque todo es perfecto. Fe más emoción cancela la fe. Nadie es salvo por sentirse salvo o por tener alguna experiencia de éxtasis. La emoción no es una experiencia espiritual. Es decir, no tiene nada que ver con nuestras emociones. Ahora, si te quieres sentir compungido es asunto tuyo, pero eso no hace que seas salvo. Es tener la convicción de que Cristo murió por ti en la cruz. Nadie es salvo por sentirse salvo o por tener alguna experiencia de éxtasis. La emoción no es una experiencia espiritual válida en la salvación o en la vida espiritual. Salvación corporativa, que es el añadir tales cosas como unirte a una iglesia, diezmar, regeneración bautismal. Imagínense. Porque de hecho, yo recuerdo que cuando yo había creído en Cristo, no recuerdo exactamente el día y cómo fue, pero el tiempo comencé a asistir a una iglesia y luego me dijeron, ¿tú estás seguro de lo que vas a hacer? ¿Te vas a bautizar a partir de ahora? O sea, como queriéndome decir que a partir del instante de que me echase la agüita encima, de hecho, en caso mío fue en el mar, y me sumergieron en la playa. O sea, el hecho de meterme en la playa, yo lo hago todos los domingos, o sea, ¿qué tiene que ver? Ahora lo entiendo. Pero bueno, eran tonterías que uno cometía por ignorancia. Pero ahí estaba buscando siempre en todas partes a Dios. De haberlo conocido en ese entonces como lo conozco hoy en día, definitivamente no hubiese cometido las burradas que cometí. Aunque no estoy exento de seguir cometiendo estupidez. Entonces, hacer eso, que solamente hasta el instante que te echa el agüita es que eres salvo, eso es un absurdo. Entonces, obras psicológicas, esto incluye levantar las manos durante la oración, pasando adelante, haciendo una declaración pública de fe, lloriqueo de arrepentimiento en el altar, ese tipo de cosas. La fe católica, apostólica, romana, ellos alegan que creer en Cristo, pero tienen que adherirse a un sistema de obras tales como penitencia, indulgencia y obras por las cuales ellos buscan salvación, cancelando así la fe que alegan tener en Cristo. Imagínense. Todo depende si la persona creyó en Cristo para su salvación. Entonces resulta que entonces tienes que también meterte en un cubículo donde hay un señor con mal aliento, que ha comido mucho ajo, y al que le vas a contar tus pecados, que él también lo comete, solo que no lo hace público. Aunque algunos sí, algunos son muy descarados. La invitación en reversa, es decir, tú no puedes invitar a Cristo a venir a tu corazón o a tu vida para la salvación. Tú no puedes invitar a Cristo a ningún lado siendo una persona muerta espiritualmente. Y nos lo dice en Apocalipsis 3, 19 al 29. Porque nosotros no, si tú le hablas a un cadáver en una tumba,
El cadáver no va a responder. El cadáver no puede invitar a nadie. Y el no creyente está muerto espiritualmente, no puede invitar a Cristo. Tiene simplemente que creer. Entonces, nosotros vamos a Cristo. Él no viene a nosotros. Él ya extendió la invitación. Dice en Apocalipsis 3:19, aquellos a quienes amo, yo reprendo, disciplina de advertencia y disciplina intensa, porque hay 3 fases de la disciplina. Y esto es interesantísimo, esto es un tema que vamos a estudiar más adelante. Y le sigo prometiendo temas y temas y temas, porque es que son muchísimos temas de muchísima importancia. Por lo tanto, sé pues diligente, es decir, consistente en citar tu pecado y cambia tu pensar en cuanto a las cosas de Dios. En Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo continúo parado a la puerta del alma del creyente, y continúo llamando, disciplina de advertencia, porque muchas veces somos tan necios, tan tercos, que nos está llamando y no queremos prestar atención. Entonces nos viene a palazo, a que hagamos caso. He aquí yo continúo parado a la puerta del alma del creyente, y continúo llamando, disciplina de advertencia, disciplina intensa y luego disciplina de muerte. Estamos hablándole a los no creyentes, esto está directamente hablado hacia los no creyentes, hacia los creyentes. Cuando el creyente es tan terco que sigue por su camino, siendo hijo, haciendo lo que le da la gana, y no se está dando cuenta que tiene una familia, un padre y un palacio en el que puede residir. Y entonces Dios te da disciplina de advertencia, disciplina intensa, y luego te puede llevar a la disciplina de muerte. Y algunos hemos podido estar muy cerquita de eso. Y a veces somos tan brutos, me incluyo, que solamente bajo disciplina intensa, casi que de muerte, es que abre uno los ojos y dice, papito, ya, no me pegues más, ya voy para allá. Pero con amor. Dios nos castiga, nos disciplina de manera perfecta, en amor, con amor. Vale. Por lo tanto, se puede diligente, consistente en necesitar tu pecado y cambia tu forma de pensar. Bien. Disciplina intensa y disciplina hasta la muerte. Si cualquiera que oiga mi voz y abre la puerta, es decir, cuando nombramos nuestros pecados, quizás sí, quizás no. Por eso dice, tercero condicional. Yo entraré a estar cara a cara con él, y yo cenaré con él y él cenará conmigo. Que es la restauración a comunión con Dios. Este versículo ha sido utilizado para decir que tú puedes invitar a Cristo a tu corazón o a tu vida, pero el contexto indica que este está dirigido a aquellos que ya han creído en Cristo. El único remedio para la salvación es la fe sola en Cristo, solamente. Y yo creo que con esto podemos finalizar la clase de hoy, para continuar con este increíble, espectacular y hermosísimo tema de la salvación para nuestra siguiente semana. Así que una pequeña oración y nos retiramos. Gracias, Padre, por esta oportunidad, este maravilloso privilegio que nos da de poder estudiar tu plan. Te pedimos que vengas a hacer claro todo esto, a fin de que podamos entender el maravilloso regalo de la gracia. En el nombre de su Majestad Jesucristo. Amén.